Hola, 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 muy pero muy buen día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebane, te recibo en nuestro último día de camino recorriendo las señales del Evangelio de San Juan. Y hoy nos encontramos en el capítulo 11 con la resurrección de Lázaro. Así que te invito a que, como todos los días, tomes tu Biblia o tu Nuevo Testamento para que podamos ir leyéndolo juntos. Comienza el capítulo 11 del Evangelio según San Juan diciendo que había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Lázaro estaba enfermo, le dolía el cuerpo, tenía fiebre, se sentía mal, pero también tenía un amigo que estaba a su favor, y no cualquier amigo, ni más ni menos que a Jesús, aquel que muchos seguían porque había dado de comer a las multitudes, otros porque habían visto cómo cambiaba el agua en vino, otros porque lo vieron calmar la tempestad. Es decir, muchos lo seguían, muchos eran sus fans, diríamos hoy. Pero Lázaro era mucho más. Lázaro era su amigo. Por eso sus hermanas le enviaron un mensaje bastante claro: Señor, el que tú amas está enfermo. Ellas sabían que Jesús lo quería mucho y simplemente le presentaron el problema y dejaron que él decida lo que había que hacer. A veces he escuchado personas que al orar por los enfermos prácticamente le exigen al Señor que sane al enfermo y en ese mismo instante. Pero Marta y María no hicieron eso. Ellas conocían bien a Jesús y solo le mandaron a decir: el que amas está enfermo. Y así como Lázaro era amado por el Señor, también San Pablo pudo decir que Jesús le amaba. San Juan se describió a sí mismo como el discípulo al cual Jesús amaba. San Pedro declaró que Jesús le amaba. Y tú también te puedes sumar a esa lista, porque Él también te ama. No tengas ninguna duda. Y también quiere ser tu amigo. Volvamos al texto. En el versículo 4 leemos: al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Imagino que luego de estas palabras, el mensajero regresó rápido a Betania y le dijo a la familia que no se desanimaran, que tuvieran esperanza, que Jesús vendría. Volvemos al texto, versículo 5. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que Lázaro se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y esto nos llama la atención, porque seguramente Lázaro fue empeorando con los días. Imaginen a Lázaro en la cama, fiebrado, preguntando a cada rato: ¿ya llegó Jesús? Y las hermanas diciéndoles: todavía no, ya debe estar por llegar, seguramente se quedó sanando gente por ahí, espera que ya debe estar llegando, Y mientras se asomaban por la puerta para ver si Jesús venía por el camino, y nada. Pasaron los días, Jesús no aparecía y finalmente Lázaro murió. Jesús se quedó allí 2 días, dice el texto de Juan, en lugar de ir rápido a Betania. Y aunque no lo parezca, Él siempre llega a tiempo, en el momento justo que Él ha determinado. Continuemos leyendo los versículos del 7 al 11. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿quieres volver allá? Jesús les respondió: ¿acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque la luz no está en él. Después agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Vemos que finalmente entonces el Señor va a Betania, pero aparentemente bastante tranquilo. No fue en una ambulancia haciendo sonar las sirenas, sino con toda calma. En el versículo 11 le dice a los discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Todos sabemos que Lázaro estaba muerto, pero él no lo tuvo por muerto.
No dijo que estaba muerto, dijo que estaba dormido. Y aquí podemos sacar otra conclusión, porque somos lo que Dios dice que somos y estamos como Dios dice que estamos. Volvamos al texto. En el versículo 12, sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme, se curará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Y aquí un pequeño asterisco. En ese tiempo se creía que el alma de una persona fallecida se quedaba cerca del cuerpo 3 días y al cuarto se iba permanentemente, por lo cual Jesús había llegado por lo menos un día tarde. Al menos muy probablemente eso pensaban las hermanas de Lázaro. Volvamos al texto en el versículo 20. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y vemos cómo Marta sentía que Jesús la había defraudado. Si hubieras estado aquí. Suena como un reproche, ¿no? Evidentemente el Señor no había cumplido con sus expectativas. Y déjame preguntarte algo. ¿Cuál es el si hubieras que hay en tu vida? ¿Cuál es el si hubieras estado aquí que crees que ha sido una falla de Dios en tu vida? Tal vez un proyecto o un sueño que crees que no habría muerto si Dios se hubiera manifestado en el momento que lo esperabas. Tal vez lo esperaste muchos días en el hospital mientras cuidabas a ese familiar y aparentemente la muerte llegó antes que el Señor. Y entonces estás como María, demasiado triste para hablar, o como Marta, demasiado desconcertada para quedarte callada. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, dice el versículo 21. Pero noten que en el versículo 22 dice: pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Apenas pasaron unos segundos entre el si hubieras quejoso y el yo sé que ahora esperanzado. Algo hizo que Marta pasara del reproche a la confesión. Tal vez la seguridad del Señor calmó su temor, tal vez recordó algún hecho del pasado, no lo sabemos, pero algo ocurrió allí. Y déjame preguntarte, ¿estarías dispuesta a imitar la fe de Marta? Volvamos al texto, versículo 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Y notemos a quién le hace el Señor esa pregunta. Le pregunta eso a una mujer afligida, con el corazón roto por haber perdido a su hermano y con Lázaro enterrado hace 4 días. Marta hubiera tenido tiempo para darse por vencida con Jesús. Sin embargo, en ese momento se anima a decir: Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Reconoce que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Volvamos al texto. Y en el versículo 28 leemos que después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron,
pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta buscó a María, María vio al Señor y también le hizo un reproche y lloró. Y volvemos al texto. En el versículo 33 leemos que Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado preguntó: ¿dónde lo pusieron? Le respondieron: ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿cómo lo amaba? Pero algunos decían: este que abrió los ojos del ciego de nacimiento no podía impedir que Lázaro muriera. Y aquí podríamos hacer otro alto y preguntarnos por qué lloró Jesús. Porque él sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero lloró debido al profundo amor y compasión que sentía por sus amigos. San Pablo nos dice en la carta a los Romanos que una característica que tenemos que cultivar los seguidores de Jesús es la empatía, poder sentir lo que los otros sienten, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Y con su reacción al llorar, aun cuando sabía que iba a resucitar a Lázaro, Jesús nos dejó un ejemplo de cómo ser compasivos con todos aquellos que han perdido a un ser querido. Y si bien el Evangelio de Juan está escrito para mostrarnos la divinidad de Jesús, vemos que aquí el Señor se manifestó en toda su humanidad. Volvamos al texto. En el versículo 38 dice que Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Marta dudó y sospechó que en su lugar yo hubiera hecho lo mismo. En el versículo 40 leemos que Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y noten que en primer lugar Jesús elevó una oración de gratitud. En el versículo 43 leemos: después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo: desátenlo para que pueda caminar. El texto dice claramente que Jesús gritó. No fue una sugerencia, no fue una invitación. Él, la resurrección y la vida, le dio una orden a la misma muerte: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. El Señor nos encuentra en los momentos límites de la vida. Por eso te lo repito una vez más: nunca estás solo, nunca estás sola. Él siempre está contigo. Y además, en esta historia, además de ser rica en sí misma, hay una imagen de nuestra salvación. Porque dice San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 5, que estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Y Él nos vivificó justamente con Cristo. Con Él nos resucitó y nos hizo reinar en el cielo. Es decir, que así empieza el amor de Dios por nosotros, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Y un muerto no puede hacer nada por sí mismo, ¿verdad? Ni siquiera puede desear que hagan algo por él. Así te encontró el Señor, a ti y a mí. Y a ti y a mí nos hizo revivir en Cristo. Por eso esta historia nos invita a creer que no estamos solos cuando nos sentimos frustrados, con sueños, con esperanzas que se desvanecen. Marta y María estaban totalmente seguras que el Señor les había fallado. De haber estado nosotros en sus zapatos, probablemente nos habríamos sentido de la misma manera. En realidad es lo que nos sucede todo el tiempo, ¿no? Pero Marta y María tuvieron que abandonar su creencia de que Jesús sanaría milagrosamente a Lázaro en el mismo momento que ellas buscaron su ayuda. No importaban lo piadosas que parecieran sus expectativas,
ellas tenían que renunciar a sus propios deseos y aceptar para sus vidas el plan que iba a dar más gloria al Señor. Y del mismo modo, a lo mejor también nosotros tengamos que renunciar a alguno de nuestros deseos para aceptar en nuestras vidas el plan que dé más gloria a Dios. Para terminar entonces con este camino, los voy a invitar a que lean el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, los versículos del 1 al 44. Y te voy a dejar estas preguntas para que las contestes, como a lo largo de todo el camino. Si lo haces por escrito, va a ser mucho mejor para vos. No se lo tenés que mostrar a nadie, así que sé bien sincero, sé bien sincera en las respuestas. La primera pregunta es si alguna vez le pediste a Dios que hiciera algo en particular, como por ejemplo sanar a un enfermo, o que cambie alguna circunstancia de tu vida y Él no lo hizo. ¿Cómo afectó eso tu relación con Dios? Y cuando lees que Jesús lloró, ¿qué te revela ese hecho sobre la profundidad de su amor por vos? Y así llegamos a este final de este nuevo camino que hemos recorrido juntos, y quiero agradecerte porque fue un enorme privilegio para mí que me hayas permitido acompañarte durante estos 7 días recorriendo los milagros, las señales del Evangelio según San Juan. Espero que todo lo compartido haya sido de bendición para tu vida, que te haya servido para acercarte, para conocer un poquito más al Señor. Y si fue así, te agradecería mucho que me dejes tu comentario en el video, junto con un buen me gusta. Es gratis y a mí me ayuda mucho. Y nos despedimos con esta canción que nos invita a que, como Lázaro resucitado, seamos testigos del Señor. Hasta la próxima. Dios te bendiga mucho. Habita una promesa que alumbra el nuevo día y renace nuestra fe entre cantos de alegría. Todo nuestro ser, Señor, hoy se llena con tu esperanza, porque ha puesto en nosotros tu mirada y tu confianza. Y por ti queremos ser más sencillos, más humanos, más incómodos y más cercanos. Tuyas nuestras manos son, con ellas puedes seguir sanando y abrazar a quienes sufren con tu misericordia, con tu amor claro. Instrumentos en tus manos, curando heridas, reconciliando. Signo de amor en el mundo, sacramentos del resucitado. Pues por ti queremos ser más sencillos, más humanos, más incómodos y más cercanos.
nuestros hermanos. Porque el cambio que soñamos también está en nuestras manos. Maravilloso es que nos llames para grandes obras, nos has elegido.